Buenos días, hermanos. Buenos días en el Señor. Bueno, pues damos las gracias a Dios porque un día más podemos celebrar el culto de adoración para Él, como esta canción tan bonita que acabamos de cantar, que dice que la única razón de adoración eres tú. Y eso tiene que rendir nuestros corazones a Él. Bueno, pues nuestro pastor Pedro con su familia están rumbo hacia Alemania. Me dijo que por esta hora más o menos estarían atravesando Francia y que si nos podían ver por internet estarían, como es natural, conectados. Así que mandamos, si nos están viendo, un abrazo muy fuerte para ellos. También tenemos a Guillermo, al pastor Guillermo y Leila ministrando la palabra de Dios en la iglesia, nuestra iglesia hermana en Jerez, de la Frontera, Cádiz. Y hoy, pues, estoy yo aquí para predicar la palabra de Dios. Pedro me pidió si yo podía, y dije, claro que sí, encantado de dar gloria a Dios y de bendecir a mis hermanos en Cristo, a la amada iglesia de Dios. Así que vamos a comenzar haciendo una oración, presentando este tiempo tan importante al Señor. Señor, queremos que este tiempo sea un acto de adoración para ti. Queremos ofrecértelo como una ofrenda de olor grato para ti. Queremos rendir nuestros corazones. Amado y querido Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Que tu palabra hoy sea como fuego purificador y martillo que rompe la piedra. Ayúdame, Señor. Sin ti no podré hacerlo. Ayúdame a exponer y a predicar tu santa y bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiera compartir con vosotros un sermón o predicación que he titulado El pecado que mora en mí. Ahí está en las diapositivas, en el PowerPoint. Y os invito a abrir la sagrada palabra de Dios en el libro de Romanos o Epístola a los Romanos, capítulo 7, versículos del 18 al 25, como ahí está en la pantalla. Repito, Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 25. Y dice así la sagrada y bendita palabra de Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Podríamos empezar en esta mañana haciéndonos una pregunta importante. ¿Quién no tiene una lucha interior con el pecado, siendo un verdadero hijo de Dios? Y quería empezar a modo de introducción diciendo lo siguiente. El pasado 29 de junio, si recordáis, nuestro hermano y pastor Pedro estuvo predicando sobre el nuevo nacimiento que Dios produce en sus escogidos en un momento de sus vidas ya determinado por Dios. Podemos decir que el nuevo nacimiento es la experiencia más profunda y significativa que necesita una persona para poder ver y entrar en el reino de Dios.
y que es un gran milagro que solo Dios puede producir de una forma misteriosa y soberana. Y una de las señales más contundentes de que verdaderamente una persona ha nacido de nuevo es que en su interior comienza una batalla sin tregua con el pecado que todavía mora en su carne, como acabamos de leer en la palabra de Dios. Y en esta batalla interior me quiero centrar hoy en esta predicación, como acabamos de leer en el pasaje que nos va a servir como texto base para desarrollar la predicación o el sermón. Pero antes de comenzar con el desarrollo de este pasaje que acabamos de ver, quiero leer un extracto de una predicación de Charles Spurgeon. Sabéis que Charles Spurgeon fue llamado el príncipe de los predicadores, que nos va a servir para entender mejor todo lo que vamos a ver. Y ahora voy a leer literal este extracto de esta predicación de Charles Spurgeon, cogido de la página en Internet del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Y dice así: la Santa Escritura enseña la doctrina de que cuando un hombre, ahí va a estar, podéis seguir la lectura, es salvo por gracia, no es completamente purificado de la corrupción de su corazón. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados. Sin embargo, el poder del pecado no cesa, sino que permanece en nosotros. Y así hasta el día en que muramos, aunque la nueva naturaleza que Dios imparte en nuestras almas lo debilita y lo mantiene dominado. Importantísimo. Todos los ortodoxos sostienen la doctrina de que los deseos de la carne y la maldad de la naturaleza carnal todavía habitan en la persona regenerada. Ahora bien, yo sostengo que en cada cristiano existen dos naturalezas. Hay una naturaleza que no puede pecar porque es nacida de Dios, una naturaleza espiritual que viene directamente del cielo, tan pura y perfecta como el propio Dios que es su autor. Y existe también en el hombre, esa antigua naturaleza que por la caída de Adán se ha vuelto completamente vil, corrupta, pecadora y diabólica. En el corazón del cristiano todavía permanece una naturaleza que no puede hacer lo que es correcto ante Dios, tal como no podía antes de la regeneración, y es tan malévola como era antes del nuevo nacimiento, tan pecadora, tan completamente hostil a las leyes de Dios como siempre lo fue. Una naturaleza, como lo dije antes, que es restringida y sujetada en gran medida por la nueva naturaleza, pero que no es eliminada y nunca lo será hasta que este tabernáculo de nuestra carne sea totalmente derribado y nos elevemos a aquella tierra en la que nunca entrará nada que contamine. Gloria al Señor. Pues vamos a entrar en sí ya en el desarrollo de este pasaje. Y quiero decir o aclarar unos conceptos claves que nos van a ayudar para entenderlo mejor. Hemos leído en mi carne, en el pasaje. ¿Qué significa en mi carne? Todo lo conocemos, pero me gusta repetirlo. Es la palabra griega sarx y significa la naturaleza humana, con sus debilidades físicas o morales y pasiones desordenadas. Específicamente se refiere a un ser humano natural, carnal. También quiero hacer énfasis en estas dos expresiones que hemos visto en el pasaje. Ya no lo hago yo, y yo sé que en mi carne. Esta palabra yo, según los eruditos bíblicos, aparece en el pasaje que acabamos de leer y está implícita unas 46 veces. Fijaros si es importante esta palabra yo. ¿A qué se refiere yo? Bueno, si analizamos el uso de esta palabra yo que nuestro hermano Pablo hace inspirado por el Espíritu Santo, es fundamental distinguir entre el deseo sincero de obedecer a Dios que reside en la persona regenerada y la realidad de una naturaleza caída que persiste y se manifiesta a través de luchas internas. El apóstol Pablo, al enfatizar reiteradamente este término,
pone de relieve la tensión existente entre la mente renovada que busca el bien y la carne que arrastra hacia el pecado, mostrando que la auténtica vida cristiana está marcada por esta lucha. Creo que todos la experimentamos. Una voluntad entregada a la ley divina y una carne inclinada a la ley del pecado. Resumiendo, podríamos decir lo siguiente. El apóstol Pablo nos habla aquí del conflicto interior que hay en nosotros como cristianos y que experimentamos diariamente. Una lucha entre nuestro nuevo yo redimido y el pecado que mora todavía en nuestra carne, la parte no redimida, nuestro cuerpo mortal, nuestro viejo yo. Y para afianzar esta enseñanza vamos a ir también a otra parte de la palabra de Dios que nos va a ayudar a entender todavía mejor lo que el apóstol Pablo está enseñándonos, inspirado por el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Que ya está ahí en la pantalla. Dice lo siguiente, versículo muy conocido. Digo pues, le está diciendo Pablo cuando está escribiendo a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne que se van a manifestar. Porque el deseo de la carne es totalmente, como acabamos de leer antes, contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Ahí está la batalla. Para que no hagáis lo que quisierais. Podemos ver de forma clara cómo el apóstol Pablo vuelve a hablar de esta lucha interior con el pecado, los deseos de la carne y el espíritu, que se oponen entre sí. Es una forma clara de hablar de lo mismo, una batalla sin tregua, la misma batalla que acabamos de ver ahora en este pasaje en Romanos 7. Pero esta vez el apóstol Pablo se lo está enseñando a los Gálatas. Y fijaros lo que nos dice nuestro hermano Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Es muy corto, lo que son unas cuantas palabras, pero qué profundidad hay aquí. Aquí el apóstol Juan nos dice de forma explícita y clara que no podemos ignorar la presencia del pecado en nuestra vida, mientras estemos en este cuerpo mortal. Y si lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Y esto va a ser muy perjudicial para nuestra vida cristiana. Y quiero leer ahora una anotación importante sobre este pasaje, que también la he extraído de un sermón de nuestro hermano John MacArthur, que hace poco partió con el Señor, como todos sabéis. El nivel de conocimiento espiritual, quebrantamiento, contrición y humildad que caracterizan a la persona representada en Romanos 7, el pasaje que estamos viendo, constituyen marcas que corresponden a un creyente espiritual maduro, el cual no tiene delante de Dios confianza absoluta en su propia bondad y en sus logros individuales. Únicamente un cristiano que se encuentra muy cerca de la cúspide de la madurez espiritual estaría dispuesto a experimentar o sentir interés o preocupación con respecto a unas luchas de corazón, mente y conciencia tan profundas. Entre más veía con claridad y plenitud la santidad y la bondad de Dios, más reconocía Pablo su propia pecaminosidad y mayor era su aflicción con respecto a ella. Es un extracto de la predicación de John MacArthur en un sermón titulado El creyente y el pecado que mora en él. La palabra de Dios en esta mañana nos deja muy claro que el pecado todavía mora en nuestro cuerpo mortal y que
Como consecuencia de esta realidad se libra una batalla entre el espíritu y la carne, o entre nuestra nueva naturaleza y la carne, de forma diaria, entre nuestro nuevo yo y nuestro viejo yo. Una pregunta de aplicación práctica para todos nosotros. ¿Somos conscientes de esta batalla o lucha interior? ¿La experimentamos en nuestro día a día? Si no experimentas esta batalla, puede ser un síntoma inequívoco de que todavía no has nacido de nuevo. Y podemos llegar a la conclusión de que como verdaderos hijos de Dios nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que tratar con este pecado que todavía mora en nosotros? ¿Cómo tenemos que batallar con este pecado que acabamos de ver y que la palabra de Dios nos ha dejado muy claro en estos versículos que hemos leído, de que el pecado todavía está en nuestra carne, en nuestros miembros, en nuestro viejo yo? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo, como cristianos, como hijos de Dios, cómo tenemos que tratar con este pecado? Pues vamos a ver 4 principios o verdades importantes que están en la palabra de Dios y que necesitamos saber, aprender y poner en práctica en nuestra lucha con el pecado. Ahí están los 4 principios. Primero, como acabamos de ver, tenemos que reconocer la realidad del pecado en nuestras vidas. Eso es muy importante. Segundo, ser proactivos o preventivos, o estar vigilantes y, cómo no, confesión de pecados. Tercero, muy importante, saber cuál es nuestra identidad en Cristo y saber cuál es nuestra posición legal ante Dios. Y cuarto, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a comenzar viendo el primero, que ya hemos tocado un poco. Dice lo siguiente, ¿no? Que tenemos que reconocer todos los días la realidad del pecado que todavía mora en nosotros mientras estemos en este cuerpo mortal. Como acabamos de ver en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, y vuelvo a repetir, porque es muy importante. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Y ante esta realidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues el segundo punto, que es ser proactivos, preventivos y estar vigilantes y confesar nuestros pecados. Es decir, tenemos que estar preparados para cuando el pecado se manifieste, y así nos lo dice la palabra de Dios. Ya Pedro en el pasado sermón ya nos exhortó por la palabra de Dios a que no durmiéramos y estuviéramos despiertos y atentos en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Y una muy importante es en esta lucha con el pecado. Tenemos que, fijaros lo que dijo nuestro Señor Jesús: ven y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26, 41. ¿Qué significa? Acabo de leer Mateo 26, versículo 41. ¿Qué significa la palabra velar? Pues significa, fijaros, estar despierto, atento, levantarse y no dormirse. Eso significa en el original griego. Es decir, tenemos que estar vigilantes y alertas ante la realidad del pecado en nuestras vidas. Vamos a ser tentados por nuestra propia naturaleza carnal y además estamos en un mundo lleno de tentaciones y cada vez más y más. Tentaciones que van a incitar a la carne. Y fijaros cómo se producen estas tentaciones. Lo dice también la palabra de Dios y ahora lo vamos a ver. Fijaros lo que nos dice la palabra de Dios en la epístola de nuestro hermano Santiago. Santiago 1, versículos del 13 al 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y ahora fijaros, ¿de dónde viene la tentación? No olvidéis, vieja naturaleza, carne, no olvidéis esas palabras. Fijaros lo que sale de ahí. La tentación viene de nuestros propios deseos, en la vieja naturaleza.
en la carne, los cuales nos seducen y nos arrastran. Es decir, que el pecado no viene dando puntapiés, sino que te va a seducir. Y esa seducción te va a engañar, te va a autoengañar, va a decir esto es bueno y te va a arrastrar. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. De estos deseos, pues nacen los actos pecaminosos, cuando le damos paso. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. Rompe nuestra comunión con Dios y también tiene efectos y daños colaterales con las personas a las cuales están cerca de nosotros. Y también daña mi propia vida. Por esta razón tenemos que estar alertas y vigilantes porque el pecado se manifiesta desde nuestra vieja naturaleza carnal, es decir, desde nuestro viejo hombre o nuestro viejo yo. Y ahora, fijaros qué importante. Esta vigilancia acompañada de oración nos va a ayudar a esta lucha interna con el pecado. De esta forma no nos va a coger desprevenidos y podemos presentar batalla de una forma sabia. Además, la vigilancia y la oración nos van a fortalecer espiritualmente para luchar con el pecado que todavía mora en nosotros. Pongo una ilustración para entender esto un poco mejor. Un vigilante en su puesto de vigía siempre tiene que estar atento y no se duerme para poder avisar cuando el enemigo aparece. Y los que hemos hecho el servicio militar lo sabemos lo que es. Y que no te pillaran dormido. Estás siendo vigilante y la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que velar y orar. Porque si el vigilante se duerme, veréis qué facilidad le vamos a dar al enemigo. Y vuelvo a leer un extracto más cortito de nuestro hermano Charles Spurgeon sobre este punto en concreto. Nuevamente, si su naturaleza maligna todavía está dentro de ustedes, cuán alertas deben estar, en signos de admiración. El diablo nunca duerme, su naturaleza malvada nunca duerme, usted nunca debería dormir. No lo toméis literal, porque entonces sería un desastre. Hay que dormir y descansar. ¿Sabéis a lo que se está refiriendo? No nos podemos dormir en la batalla con el pecado. El diablo nunca duerme, su naturaleza malvada nunca duerme, usted nunca debería dormir. Lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad, palabras de nuestro Señor Jesús. Estas son las palabras de Jesucristo. Y no hay nada que se necesite repetir como esta palabra está diciendo, dijo Charles Spurgeon cuando predicó. Velad, velad y velad. No hay nada mejor que podamos hacer sino velar. Tienen corrupción en su corazón, vigilen la primera chispa para que no incendie su alma. No durmamos como los demás. Fin de la cita. Una aplicación práctica de este punto para nosotros, para nuestro día a día. En nuestro día a día, desde que comenzamos la jornada, tenemos que estar atentos y vigilantes a las manifestaciones de pecado que se van a producir desde nuestro interior y la tentación que va a venir. Y recordar que vamos a estar en un mundo totalmente lleno de tentaciones por todos sitios. Así que no podemos ir como cristianos a la ligera, sino tenemos que ir atentos, como acabamos de ver, sin dormirnos, vigilantes. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos velando y orando? Si no lo hacemos, el pecado nos cogerá desprevenidos y lo más seguro que gane la batalla en ese momento concreto. Y después tendremos que arrepentirnos confesando nuestro pecado y seguir adelante. Y aunque algunas veces o siempre tendremos que sufrir las consecuencias. Pero hermanos, os animo a que cuando pecamos, porque el pecado ya se ha manifestado y le hemos dado paso, confesarlo, arrepentirnos con todo nuestro corazón y confesar a Dios este pecado lo antes posible. No lo dejemos ahí.
El Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos va a señalar el pecado. Tercer punto, muy importante, nuestra identidad en Cristo y nuestra posición legal ante Dios. Entender este aspecto es de vital importancia en nuestra lucha con el pecado, ya que va a impedir que nos sintamos condenados con dudas si realmente somos hijos de Dios, si vamos a ir al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no se ha sentido como verdadero hijo de Dios condenado cuando ha pecado? Una cosa es sentirse condenado y otra cosa es sentir compunción por el pecado y sentirte mal y sentir dolor por el pecado y que va a producir arrepentimiento para confesarlo. ¿Quién no ha dudado alguna vez si realmente es hijo de Dios? Los efectos del pecado son muy nocivos para nuestra alma. ¿Y quién no ha llegado a pensar que acabará en el infierno y no irá al cielo? Hablando de una forma práctica, todos estos pensamientos han estado presentes por lo menos en mi corazón o en nuestros corazones o siguen estando presentes a día de hoy. Y esto nos paraliza en nuestra lucha con el pecado y en nuestro crecimiento espiritual. El diablo se va a aprovechar de estas circunstancias cuando no tenemos claro, esto es muy importante, quién somos en Cristo y cuál es nuestra posición legal ante Dios. Pues para poder librarnos de todas estas mentiras, porque son mentiras que asaltan nuestros corazones como dardos envenenados por parte del diablo, fijaros que además de nuestra lucha con el pecado, también libramos una batalla espiritual con los poderes de las tinieblas, como podemos ver y estudiar en Efesios capítulo 6 y en otras partes de la Biblia. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre nuestra identidad en Cristo y de nuestra posición legal ante Dios, para que podamos ser conscientes de que todos estos pensamientos que acabamos de nombrar anteriormente son mentiras que nos hacen bastante daño y nos hacen perder el gozo del Señor y disfrutar de todo lo que tenemos en Cristo, como hemos estado cantando en esta mañana, y nos debilitan en nuestra lucha contra el pecado. Llega un momento que puede estar hasta totalmente paralizado. Por eso tenemos que saber y tener muy claro cuál es nuestra identidad en Cristo y quién somos en Cristo. Pues hay muchísimos versículos que cubren este tema tan importante y no hay tiempo aquí para verlos todos. Yo voy a decir 3 nada más, que son muy importantes. Primero, somos hijos de Dios, como nos dice Juan, capítulo 1, versículo de 12 al 13. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí lo tenéis en la pantalla. Y fijaros, Dios quiere seguir remarcando esto. Y nuestro hermano Juan ya, no en el Evangelio que escribió, sino en su epístola, fijaros, qué bonito. Esto es para encuadrarlo. Miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Y lo pone entre paréntesis. ¿Por qué lo pone, en admiración? Porque es muy importante que lo creamos. Somos sus hijos para siempre, para toda la eternidad. Y nadie lo va a poder quitar. Nadie va a poder quitar que Moisés e Israel son hijos míos y de Ana. Nadie. Cuando hemos sido engendrados por Dios en el Espíritu, eso es irrevocable, inamovible para toda la eternidad. Somos hijos de Dios porque Dios nos ama mucho, mucho y mucho, como acabamos de ver aquí. Y eso es lo que somos, amados hermanos, y tenemos que creerlo y apropiarlo por fe en nuestros corazones y pedir al Espíritu Santo que lo haga vivo en nuestros corazones. Esta palabra, que podamos sentir, desgustar, deleitarnos en el amor de Dios. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. Ellos están en otro sitio. Están en el reino de las tinieblas, porque no le conocen a Él. Nosotros hemos tenido el gran privilegio de que hemos sido rescatados, sacados del reino de las tinieblas y hemos venido al reino de la luz para ser hijos verdaderos de Dios.
Oremos por las personas que tenemos cerca de nosotros, conocidos, para que sean rescatados. ¿Y qué significa ser hijos de Dios? Pues la palabra de Dios nos lo sigue diciendo. Fijaros qué precioso es este pasaje, todo conocido por todos. Mas vosotros sois linaje escogido. Si buscamos la palabra linaje, se refiere en concreto a un linaje real, que viene del Rey de Reyes. Real sacerdocio. Amados hermanos, todo eso somos en Cristo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Qué cosa tan bonita e importante? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando una persona está enamorada de otra, a todo el mundo que ve se lo cuenta y se lo dice. Esta persona es increíble. Hace esto, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Eso es estar enamorado de Jesús. Proclamar por amor quién es Jesús. La belleza de Jesús. Vosotros, fijaros qué importante, que en otro tiempo no erais pueblo. Estábamos totalmente en tinieblas, bajo la potestad del diablo. Pero ahora, por la gracia y misericordia de Jesús, de Dios, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Fijaros qué importante, alcanzar la misericordia de Dios. Y con esta misericordia de Dios tenemos esta identidad en Cristo que estamos viendo ahora mismo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Además nos dice la palabra de Dios, sigue hablando de más cosas de nuestra identidad en Cristo. Somos amigos de Cristo. Abraham fue llamado amigo de Dios. Nos lo dice Santiago 2:23. Y fijaros lo que nos dice nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 15. Muy fácil de recordar y no olvidar. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Aquí está hablando una palabra de tener intimidad con Cristo, de ser amigos íntimos de Cristo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y fijaros qué importante es esto también para entender el versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Gloria a su nombre. Y gracias porque nos eligió. Si no, ¿dónde estaríamos? Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Gloria a su nombre. ¿Y qué más somos en Cristo? Pues también la palabra de Dios nos llama que somos santos. Efesios 1:1 dice lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles en Cristo Jesús. Ya somos santos y fieles porque estamos en Cristo Jesús. Podemos personalizar este versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la iglesia de Armilla, luz a las naciones. Gracia y paz a vosotros, de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así podíamos seguir uno y otro y otro y otro de versículos en la palabra de Dios que hablan de nuestra identidad en Cristo. ¿Quién somos en Cristo? ¿Qué tenemos en Cristo? Y vamos a hablar ahora un poquito también de cuál es nuestra posición legal ante Dios, que también es importantísima. En esta semana Javi mandó un WhatsApp para que memorizáramos uno de los versículos que yo tengo aquí, que es el primero, que hablan de identidad legal, de nuestra posición legal. Romanos 5:1, ya todos nos lo sabemos de memoria. Justificados
pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, fijaros siempre, aparece el nombre de Jesucristo. Siempre damos la gloria a Él y siempre tenemos que estar agradecidos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Aquí paz se refiere a una paz legal. Gracias a Jesucristo, esa enemistad que había antes ante Dios cuando estábamos en el reino de las tinieblas ha sido totalmente quitada y ahora podemos tener ya una paz legal delante de Dios. Podemos ir delante de Él. Y ahora vamos a explicar esto un poco más con el siguiente versículo que viene ahora, que también habla de nuestra posición legal. Y este versículo dice lo siguiente: ¿qué significa en sí esa justificación? Por la fe que también nos ha sido dada, es un don de Dios, que hemos sido redimidos y perdonados de todos nuestros pecados, como hemos visto ya al principio de lo que hemos leído. Colosenses 2, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: y a vosotros, estando en ese estado de tinieblas, muertos, totalmente muertos, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ahora fijaros qué cosa hizo el Señor. Os dio vida junto con Él. ¿Cómo? Perdonándoos algunos pecados. Estabais atentos. Todos los pecados. Bueno, lo estabais leyendo ahí también. Anulando, fijaros, esto es importantísimo, hermanos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fijaros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Anulando, ¿qué significa anulando en el griego? Es importante estos dos conceptos para entenderlo mejor. Significa borrar, limpiar, eliminar. Acta, ¿qué acta era esa? ¿Qué acta era esa? Un listado de delitos y pecados cometidos, y era un documento, un papiro escrito a mano. Algo como esto. Acta de delitos y pecados cometidos por Francisco Noguera Espínola en contra del Dios tres veces santo, y un listado grandísimo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios en este versículo? Podía poner un nombre más y voy a poner un nombre de un hermano mío en Cristo de mucha confianza con él. Acta de delitos y pecados cometidos por Nicolás Romero en contra del Dios tres veces santo. Y el listado. ¿Y qué hizo el Señor? La rompió y la clavó en la cruz, rota. A ver quién ahora hace esto. La vuelve a recomponer. Gloria a su nombre, porque Él puso ahí su vida y derramó su sangre, y al derramar la sangre, Él pagó la gran deuda de pecado que nadie podía quitar este acta. Nadie, solo Jesús, por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Él dijo: papá, yo voy a morir por los escogidos, porque los amo. Y rompió este acta, amados hermanos. Gloria a su nombre. ¿Y esto qué significa? Muy importante, hermano, nos lleva al siguiente versículo. ¿Qué significa esto? Que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que han nacido del Espíritu, los que han nacido de nuevo. Ya no hay condenación, se refiere a una condenación eterna en el infierno. No, no y no. Ahora hay una relación eterna con Dios, cara a cara, para toda la eternidad. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero recordar, hermanos, que sí que hay un acta contraria a todas las personas que pisan este planeta Tierra y no están en Cristo Jesús. Que el día de juicio ante el gran trono blanco, este acta será sacada y serán condenados por todo lo que hay en ese acta. Y nosotros, por pura gracia y misericordia, hemos sido salvados. Y ese acta ha sido rota, como acabamos de ver, y ya no hay condenación en nuestra vida.
por la gracia y misericordia de Dios. Estos 3 versículos, hay muchos más, pero no hay tiempo para poder ver más. Estos 3 versículos que acabamos de ver hablan de nuestra posición legal ante Dios. Esta posición, tomar nota, es para siempre y además es inamovible, porque Dios de forma soberana lo decidió así. Desde antes de la fundación del mundo, por pura gracia y misericordia, y nadie nos las puede quitar, porque está sellada por la sangre de Cristo, por su sacrificio perfecto a nuestro favor, y Él pagó nuestra gran deuda de pecado ante Dios, y ha sido pagada pagando un alto precio, su propia vida. Nadie me la quita, sino yo la pongo voluntariamente, por amor a mis escogidos. Creo que la palabra de Dios nos ha hablado de forma clara. Por lo tanto, nuestra batalla interior y diaria con el pecado, que todavía mora en nuestro cuerpo mortal, no podemos dudar de que somos verdaderos hijos de Dios para toda la eternidad. Y no podemos dudar de esa posición legal que tenemos ante Dios, que nos libra de la condenación eterna del infierno por el sacrificio perfecto que hizo Dios en la cruz. Y ese es el principio, esta posición legal, esta identidad que tenemos en Cristo, ese es el principio para luego entrar en el proceso de santificación en el cual ahora estamos inmersos con esta lucha interior con el pecado. Nunca, nunca, nunca estaremos en el infierno porque Cristo ya nos salvó y nos libró de esta condenación eterna y estaremos, todo lo contrario, estaremos con Él toda la eternidad. ¿Cuánto valor tiene todo esto? Hermano o hermana, si hoy en día estás batallando con el pecado, eso es un buen síntoma. Eso es un buen síntoma. Y quiere decir, creo que por ahí estaba la diapositiva, y quiere decir que eres un hijo de Dios y que no practicas el pecado, sino que estás batallando con él en un proceso de mortificación progresiva operado por el Espíritu Santo, como ahora vamos a ver en el último punto. Pero antes de pasar al cuarto punto o principio, quiero detenerme un poco en los 2 últimos versículos del pasaje que hoy estamos viendo, que dice lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, como acabamos de ver. El apóstol Pablo, después de haber estado describiendo de manera magistral esta lucha o batalla interior que se libra en nuestro interior, acaba con esta expresión fuerte: miserable de mí. ¿Pero por qué? Con la identidad que acabamos de ver, ahora mismo que tiene en Cristo. Fijaros, esto es muy importante, la respuesta. Porque Pablo deseaba con todo su corazón, en su yo redimido, vivir en la ley de Dios y ser santo. Y veía de forma clara la maldad que todavía operaba en su interior y este pecado que moraba en su carne, en sus miembros, le estaba impidiendo vivir como su nuevo yo redimido anhelaba. Y esto es un síntoma de madurez espiritual. Y quiero poner un ejemplo. En mi nuevo yo redimido, yo no quiero ser orgulloso, pero se me manifiesta el orgullo. En mi nuevo yo redimido, yo no quiero ser egoísta, pero se me manifiesta el egoísmo. Yo no quiero vanagloria, pero se me manifiesta esa vanagloria. Hace poco íbamos en el coche, íbamos a una dirección, no voy a dar nombres, y iba el GPS, y el GPS pues nos llevó cerca de la dirección, pero no nos llevó a la dirección. Y entonces una de las personas que venía atrás, pues buenamente me dice: mira, Paco, es que yo creo que tiene que ir un poquito más a la izquierda. Y claro, yo vi allí que, digo, bueno, si vamos para la izquierda, pegamos contra la esa. Y yo pensé, me salió enseguida mi orgullo, digo, ¿qué me va a decir a mí
que yo no sé cuántos kilómetros he hecho y cuántas direcciones he buscado en mi vida. Ese fue el orgullo que me salió y me dice el Espíritu Santo, Paco, solo te quiero ayudar. Sé humilde y dale gracias. ¿Veis? ¿Veis cómo sale? Y es verdad, Señor, tuve que decir. Y ahí, mentalmente, en esa lucha, pedí perdón. Y fui muy amable con esta persona. Es decir, años más anteriores yo ahí hubiera soltado, voy a decir, ¡pum! Y ahí mi orgullo se hubiera... ¿Veis? Lo mismo pasa con el egoísmo. El nuevo yo, la nueva naturaleza que Dios ha implantado en nosotros, no quiere ser egoísta, pero se manifiesta el egoísmo. Muchas veces estoy en casa y hay que hacer un acto de servicio en la casa o fuera de la casa, a algún hermano, a algún vecino. Y lo primero que dice mi yo no redimido, no salga de tu zona de confort, con lo a gusto que estás ahora aquí en tu casa. Ponle una excusa, hombre. Justifícate. Es que ahora no puedo, es que. ¿Veis? Pues eso más o menos lo que está diciendo aquí Pablo. Y él llega a ver que su nuevo yo desea ser santo como Dios es santo, para eso nos creó. Pero hay la carne que arrastra y por eso él, conforme más nos vamos conformando a la imagen de Cristo, más vamos viendo su santidad, como a Job también le pasó al final de su vida, cuando Dios se acercó a él y le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo esto? Job llegó un momento que dijo ahí, soy un hombre vil. El profeta Isaías dijo cerca de la presencia de Dios, soy un hombre de labios inmundos. Y por eso Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé si te ha pasado algunas veces, pero yo algunas veces he llegado a pedir al Señor, por favor, extirpa este pecado de mí. Porque la lucha algunas veces es dura. Pero que dice Pablo, la Biblia siempre nos va a dar una salida. Pero en el versículo 25 va a hablar de la solución para librarse de esta batalla. Es la intervención poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez sale Jesucristo. Gloria a su nombre. ¿Y cuándo terminará esta batalla interior con el pecado? ¿Cuándo? Tenemos esperanza, amados hermanos. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados y el cuerpo de muerte en el que ahora vivimos desaparezca. Esto es una gran noticia. Pero mientras estemos aquí, se seguirá produciendo lo que dice la segunda parte del versículo 25. Así que yo mismo con la mente, con mi nuevo yo, con mi parte redimida, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Podemos decir, como el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo estamos experimentando en últimos días, en esta semana. Muy importante. Meditamos que seremos librados de esta batalla en la glorificación de nuestros cuerpos. Y vamos ya al último punto, en el poder del Espíritu Santo. Pregunta importante, ¿estamos solos en esta batalla interna con el pecado? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán, como hemos leído antes. Pero sí, esto es muy importante, mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán y seguirán creciendo y madurando y conformándose cada vez más a la imagen de Cristo. Romanos 8, versículos 12 y 13, y he leído en Nueva Traducción Viviente. ¡Qué gran noticia! Como acabamos de leer, no estamos solos en esta lucha contra el pecado, que todavía mora en nuestra carne o cuerpo mortal. El Espíritu Santo obra, esto es muy importante, amados hermanos, el Espíritu Santo obra
con poder de forma activa en nosotros para que podamos contrarrestar las obras de la carne cuando se manifiesten. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda de forma poderosa a mortificar las obras de la carne de forma progresiva. O dicho de otra manera, como acabamos de leer, no estamos obligados a realizar lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Y de esta forma maravillosa iremos creciendo en santidad. Y las obras de la carne, como leímos al principio, irán disminuyendo o decreciendo en este camino que Dios ha trazado para que seamos santos como Él es santo. Concluyendo y terminando. Estamos inmersos en un proceso de santificación donde libramos una gran batalla con el pecado que todavía mora en nosotros. Y no podemos ignorar esta realidad, para nada. Tenemos que ser conscientes en nuestro día a día de esta verdad. Como nos dice nuestro hermano Juan, y que ya hemos visto, y también nuestro hermano Pablo. Y ahora es muy importante. Dios quiere que colaboremos y participemos con Él en este proceso de santificación y lucha con el pecado, para que podamos ser por lo menos conscientes de estas 4 cosas o verdades. Primero, la maldad que todavía hay en nuestro corazón, que queda ahí residualmente y que se manifiesta. Segundo, ¿qué quiere Dios que nos demos cuenta también en esta lucha con el pecado? Que nosotros solos no podemos hacer nada santo y que dependemos totalmente de Él, del poder del Espíritu Santo para vencer. Y lo más importante de todo, de esta forma podemos ver y experimentar, fijaros qué importante, el gran amor que Dios tiene por nosotros en todo el proceso de salvación. Desde que comenzó en la eternidad pasada en el corazón de Dios hasta que seamos glorificados. Ya, para Dios, ya estamos glorificados. Es cuestión de tiempo, es cuestión de una cuenta atrás. Cada día que pasa es un día menos que nos falta para estar glorificados en Cristo. Resumiendo, Dios nos hace nacer de nuevo, como ya vimos en la pasada predicación que hizo Pedro, el día 29 de junio. Y al nacer de nuevo, entramos en un proceso de santificación, como estamos viendo hoy, en el cual libramos una batalla con el pecado que todavía mora en nuestros cuerpos mortales. Y en este proceso de santificación progresiva, nuestra identidad en Cristo y nuestra posición legal ante Dios no se mueve un ápice, como acabamos de ver. Sigue firme. Eso no se mueve. Seguimos siendo hijos de Dios y nuestra posición legal no se mueve un ápice en nuestra lucha con el pecado. Y luego nuestros cuerpos serán glorificados y ya nunca más el pecado morará en nosotros. Y lo único que puedo ver hasta aquí es el amor de Dios hacia nosotros, hacia sus hijos, en Cristo Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, con ese mismo amor, con esa misma intensidad. Por lo tanto, permanecer en mi amor y creer todo lo que sois en Cristo Jesús. Creerlo por fe, creer vuestra posición legal y creer vuestra identidad en Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Pidamos al Espíritu Santo que esto sea una realidad en nuestros corazones y que podamos sentirnos amados por ese amor profundo y grande que Dios tiene por nosotros. En el profeta Sofonías capítulo 3, versículo 17 llega a decir que Dios canta de amor por su pueblo. ¿Os imagináis a Dios cantando ahora por nosotros? Haciendo una canción y deleitándose en ella. Amados hermanos, hemos podido ver la lucha interior que experimentamos como verdaderos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Dirá, qué repetitivo es este Paco, pero quiero que nos queden claros, primero a mí, estos conceptos que son muy importantes. Entre nuestra nueva
nueva naturaleza espiritual y el pecado que aún reside en nuestra carne. A partir del análisis de Romanos 7, y hemos pasado por encima porque no hay tiempo para hacer una exegesis mucho más profunda de este pasaje y de otros pasajes bíblicos que hemos visto, pero identificamos 4 principios clave para enfrentar esta batalla. Reconocer la realidad del pecado, lo hemos visto que lo dice la palabra de Dios, ser vigilantes, estar vigilantes con arrepentimiento y confesión de pecados, afirmar nuestra identidad en Cristo, esto es muy importante, que la afirmemos, y también nuestra posición legal ante Dios. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir ya de una manera muy práctica. Pues meditando de forma constante en los versículos que hablan de nuestra identidad y de nuestra posición legal en Cristo, y cuando venga el diablo le tendremos que decir, escrito está, soy hijo de Dios, no hay condenación para mí, no por mis méritos, sino por los de Cristo. Estamos totalmente escondidos en ese Cristo, cubiertos por la justicia de Cristo, y eso es lo que ve el Padre. Y cómo no, muy importante, confiar en el poder del Espíritu Santo. Ser humildes, reconocer, yo solo no puedo con este pecado, con esta batalla que estoy ahora. Hincarse de rodillas si es necesario y decir, amado y querido Espíritu Santo, ayúdame por favor, ayúdame. Y por último, la santificación es un proceso continuo en el que, lejos de estar solos, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y tenemos la esperanza, esto es muy importante, de una futura glorificación de nuestros cuerpos mortales y el pecado desaparecerá para toda la eternidad, donde ya el pecado no estará más en nosotros. Y podemos estar entonces glorificados sin ningún impedimento y estar cara a cara con el Señor. Hay una canción muy bonita por ahí que se llama Imagine, que el autor dice, me imagino cómo será estar delante de Dios. No sé si me quedaré callado, si saltaré, si danzaré. No sé lo que haré delante cuando esté de mi Señor cara a cara. ¿Cómo podemos llamar a todo esto que acabamos de ver hasta este punto? Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y terminamos. ¿Experimentas esta batalla en tu interior, en tu día a día? Si es así, puedes estar seguro de que eres un verdadero hijo de Dios, que no practica el pecado, pero sí lucha con él. ¿Estás aplicando y practicando estos 4 principios que hemos visto hoy en tu lucha con el pecado? Si no lo estás haciendo, te exhorto en el nombre del Señor a que lo hagas. Y yo el primero. Y de esta forma estaremos obedeciendo lo que nuestro Señor nos dice en su palabra. Y estaremos siendo fortalecidos en esta batalla contra el pecado. Y si no experimentas esta batalla interior con el pecado, debes de examinar tu vida para ver si en realidad has nacido de nuevo. Y quiero orar por ti, para que Dios pueda derramar un río de gracia salvadora sobre tu vida, atrayéndote de forma poderosa a los pies de Cristo, para que puedas experimentar el gran milagro del nuevo nacimiento, la regeneración de tu alma. Y todo esto lo puedes recibir gracias al sacrificio perfecto que Jesucristo realizó en la cruz por amor a todos sus escogidos, en el amor de Cristo. Pues aquí termino, amados hermanos. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Queremos afianzarnos en nuestra identidad en Cristo y en nuestra posición legal y creerlo por fe. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos librar esta batalla como tú nos dices en tu palabra, esta batalla con el pecado que todavía mora en nuestra carne. Ayúdanos, amado y querido Espíritu Santo. Y si tú en esta mañana estás sintiendo que Dios te está llamando en tu interior a los pies de Cristo, no lo dudes. Rinde tu corazón a los pies de Cristo en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y ahora, amados hermanos, vamos a escuchar una alabanza que se titula Me rindo a ti. Esa es la mejor posición en la cual debe estar un hijo de Dios. Así que vamos a cantarla con todo nuestro corazón y vamos a poner en práctica
todo lo que dice la letra de esta canción. Después de todo lo que la palabra de Dios nos ha hablado, de todo lo que tenemos en Cristo, ¿qué menos que rindamos nuestros corazones totalmente a los pies de Cristo? En el nombre de Jesús.